Bueno, este texto que hemos leído, como digo, implica varias cosas que me gustaría que hoy viéramos con la ayuda del Señor y con su Espíritu, y recibamos del Señor algo que creo que en estos tiempos nos es muy necesario. Vivimos tiempos ya, casi resulta pesado decir que son tiempos confusos, tiempos de pruebas, tiempos... Y bueno, ¿qué hacer en medio de todo esto, no? A veces nos venimos abajo, sobre todo cuando parece que el mundo tiene las de ganar, ¿no? Y a veces pensamos que a lo mejor quizás los cristianos, cuando nace la Iglesia, pues lo tenían mejor que nosotros, ¿no? O no sé, había otra cosa, y hoy parece que no se ve el fuego que había antes, esa cosa, ¿no? Y bueno, hay gente, de hecho, creo que en los últimos años incluso la cosa se ha ido relajando tanto que realmente hemos convertido el Evangelio en muchos casos en una especie de religión y de ritual más añadido y ya está, una nueva versión o algo así, ¿no? Y claro, eso también tiene sus consecuencias, pero hoy me gustaría que viéramos realmente qué es lo que Dios, cuando derrama de su Espíritu después de haber ganado nuestra salvación, pretendía o a dónde nos quiere llevar. Y fijaos que aquí dice, además curioso, casi todos los cánticos que hemos cantado tenían algo, pero uno de ellos que dice, yo quiero menguar para que crezcas tú. Bueno, a veces, y fijaos cómo a veces lo que pasa cuando solo ponemos énfasis en una sola cosa y no cogemos todo lo que la palabra de Dios dice. Cuando leemos esto, lo mismo que cuando cantamos, ¿cómo era ese otro que ahora no me viene a la cabeza de... bueno, otro que viene a decir lo mismo. Yo quiero menguar, ¿no? Y ponemos todo el énfasis en que yo quiero menguar. Pero la frase no es solo yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. O sea, que el propósito de que yo mengüe no es para que me quede menguado y me quede ahí y yo ya no soy nada. Sí, bueno, vale, yo ya no soy nada. ¿Y ahora qué? No. Yo quiero menguar para que tú crezcas. Es necesario, como dice Juan Bautista, que yo mengüe, pero también es necesario que Él crezca, que Él lo ocupe todo, que Él lo llene todo. El final no es que yo haga el esfuerzo de retirarme y de decir que yo mengüe y ya está, ya nos hemos quedado todos menguados y todos con encefalograma plano, ¿vale? Y bueno, ¿y qué? No. Y un poco este es el centro de la cuestión. Fijaos que dice el apóstol, le está escribiendo a los... Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias.
No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Bueno, una cosa ahí mismo ya, desde que nace la Iglesia, ya se está viendo que había gente que solo buscaba las apariencias, gloriarse en las apariencias. Y también esto nos recuerda cómo no descubrimos nada nuevo hoy en día. Hoy nos quejamos incluso en algunos sitios, en otros parece que están contentos, de que todo tiene que ser aparentar, ¿vale? Y que aparente todo muy bien, y que incluso esto de la superfe y la prosperidad y tal, en el fondo, ¿qué es lo que está detrás? Yo creo que es decir, bueno, si yo tengo una iglesia muy grande y prosperamos económicamente y tal, porque claro, esa es otra, se cogen los conceptos, el concepto de prosperidad puede ser muy amplio en muchas cosas, depende de lo que cada uno entienda por prosperidad, pero bueno, a lo que voy. Y ya hemos triunfado. Claro, el Señor lo tiene muy fácil además muchas veces, permite, como ha pasado, una epidemia, permite que la gente se vea zarandeada, ¿y qué pasa? Que todo lo que es apariencia se cae. Porque la palabra sí que no falla. Y la palabra dice que todo va a ser probado, el fuego de la prueba, y que va a permanecer lo que es de Dios, el oro, la plata, lo que resiste bien el fuego. Pero la paja, la hojarasca y todo lo que haya por ahí que no es de Dios, eso el fuego se lo lleva. Por eso, entre otras cosas, es necesaria la prueba para quitar la apariencia. ¿Vale? Pero ¿por qué quizás nos pasa esto también, hermanos? Y un poco es lo que yo quería llegar en el día de hoy. Bueno, el apóstol Pablo, con este primer versículo que hemos leído, ya está señalando algo. Lo primero que está diciendo es: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros. Yo no me voy a estar recomendando. A ver, yo me muevo, viene a decir el apóstol en un lenguaje más actual, yo sé lo que soy. El Señor sabe lo que yo soy. Conoce mis defectos y conoce todo esto. Yo predico al Señor y hablo en el nombre del Señor, pero yo no voy a intentar con recomendaciones y con toda la parafernalia, por ejemplo, como hacen los políticos hoy en día, de querer aparentar lo que no eres ni nada de eso. Yo voy, podríamos decir hoy, a lo legal, por la cara. Yo hablo del Señor, predico al Señor, el que quiera creer que crea, y el que no es su problema. Porque Dios es como es lo que es, el Evangelio es incambiable, y si el Evangelio no te salva, porque tú lo rechazas o no lo aceptas, no te va a salvar ninguna otra cosa. Y a las pruebas me remito. ¿Qué está pasando? Que cuando en tu vida no hay raíz, no hay profundidad, no hay lo que tiene que haber, el verdadero testimonio de Dios en tu vida, en cuanto te sacuda la vida un poco, pues te tambaleas, te caes, porque no estás agarrado a lo que tienes que estar agarrado. Ahora, ¿por qué muchas veces pasa esto? Dice el apóstol Pablo, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos mueve. El amor de Cristo, no olvidéis esto.
pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, quédate con lo que va a decir ahora, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que tú sabías que a partir de que tú aceptas a Cristo y tú le entregas tu vida a Cristo, tú ya no eres el centro de tu vida. ¿Lo sabías? ¿Eres consciente o no? Esto parece que no, pero es muy importante. Si Cristo es rey en tu vida, es rey. Él manda. Él tiene que gobernar tu vida. Porque si tú solo lo tienes, me acuerdo que también Alberto Araujo decía mucho, hay quienes han aceptado a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Es decir, si tú me salvas y yo ya estoy a salvo, pero eso de ser Señor de mi vida la quiero manejar yo, mi vida la quiero controlar yo. Pero hermanos, este paso, yo repito muchas veces, a lo mejor también me hago pesado, pero es que creo que es clave, hermanos. Yo siempre digo, Satanás te lo ofrece todo. Venga, diversión, fama, poder, tal. Pero cuando tú te entregas a Satanás, y hay multitud de ejemplos, no más que verlos, sobre todo entre los famosos, lo que en realidad te encuentras, la cruda realidad, como Satanás es el padre de la mentira, sí te ofrece, y a lo mejor al principio hasta lo tienes. Tienes fama, tienes dinero, tienes poder, tienes todo, pero luego en el fondo, cuando ya lo has tenido y pasa el tiempo, te das cuenta que eso no te hace feliz, ni te da la satisfacción que tú a lo mejor buscabas. Al contrario, cada vez te encuentras más vacío, cada vez te encuentras más desengañado y más esclavo. Dios funciona al revés. Dios empieza pidiéndote todo, que algunos de estos hasta se asustan, porque la Biblia está llena de frases como, hijo mío, dame tu corazón, hijo mío, dame esto, dame lo otro, dame tu vida, o sea, dámelo todo. Tú dices, entonces yo aquí no pinto nada, yo te lo doy todo. Pero luego, si lo haces y das ese paso por fe, y le dices, no, yo te voy a dar, y ayúdame incluso para que aquello que me cuesta dártelo, te lo dé de verdad. Luego te vas a encontrar con que en realidad tú le has dado, pero el que se da es Él hacia ti. Y Él llena tu vida. Claro, esto además, por esto, el que no ama a Dios y el que no anda en una relación de amor con Dios, el que no valora, por eso el mismo Señor dice cuando está la prostituta que le está enjuagando los pies, dice, al que poco se le perdonó, poco ama, pero al que mucho se le perdonó, mucho ama. ¿Qué quiere decir el Señor? El que es consciente de lo que ha ganado o de lo que había perdido y de cómo lo tratan la sociedad, ese valora el amor de Dios y es capaz de entregarse como esa mujer se entregó a los pies del Señor. Pero es que el Señor ve ese amor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? El que se humilla será exaltado. Y el que se enaltece será humillado. Son palabras del Señor.
Entonces, Dios te pide, pero te pide porque viene una segunda parte, que es de la que yo quiero hablar hoy, que de la que no se suele hablar mucho, que es la fundamental. Por eso digo que a veces estamos y lo vemos todo claro, lo enfocamos desde el punto de vista del mundo. Si yo me niego a mí mismo y yo menguo para que tú crezcas, claro, yo solamente veo la parte que Satanás quiere que vea. Te estás negando a ti mismo, te estás anulando, eres tonto, eres estúpido. Y además encima estás ahí viviendo una vida. Él quiere que vea la parte negativa. El que no aborrece su vida, su propio... que te fijes en eso. Y claro, no ves la segunda parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú estás ahí dándole vueltas al tema. Pero, por ejemplo, en Hebreos también, referido al propio Jesús, que es nuestro Maestro, yo creo que tenemos la mejor frase que nos puede ayudar. En Hebreos, creo recordar que es el 12, me parece, ¿no? Que dice, puesto el gozo delante de él, refiriéndose a Jesús, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Es decir, Jesús no era un masoquista, no fue a la cruz, no padeció lo que padeció, simplemente por demostrar a lo mejor lo fuerte que era o por decir, veis, conmigo no puede nadie. No. Hebreos es muy claro. Puesto el gozo delante de él. ¿Qué era ese gozo? ¿Qué era ese gozo? ¿Qué gana Jesús con la cruz? ¿Quién me lo dice? ¿Qué saca, qué beneficio saca Jesús de la cruz? Si lo machacaron. Ganó a su esposa. Adelante. Ganó a su esposa. Ese era el premio. El premio somos nosotros. Él se sacrificó para obtener algo, redimirnos y tenernos con Él. Por eso nos dice en otro sitio, si Dios no escatimonia a su Hijo, ¿de qué tienes miedo tú? Si cuando tú eras un pecador y estabas apartado de la comunión y de la gloria de Dios, ya Dios te veía, te miraba y se sacrificó por ti, ahora que crees en Cristo, ¿tú qué crees? ¿Que Dios te va a dejar tirado como una colilla? No tiene ni lógica. No tiene ni lógica. Si cuando eras un desecho, Dios te amó, se fijó y pagó el rescate por ti, ahora que te tiene, te va a dejar para que Satanás juegue contigo sin más. Es que eso no hay por dónde cogerlo. Por eso lo dice el apóstol. Dice, no, hombre, no lo estás enfocando bien. Y ese es el problema. Que muchas veces no lo enfocamos bien. Porque nos quedamos con la primera parte. Es necesario que yo mengüe. ¿Qué le pasa, hermanos? Y creo que es un ejemplo que nos puede servir bastante bien. ¿Qué le pasa? Porque aquí creo que está el meollo de la cuestión. ¿Qué le pasa al pueblo de Israel cuando Dios lo saca de Egipto? Dios le da una promesa a Abraham.
Y luego le dice a ese pueblo y le dice a Moisés, sobre todo a Moisés, le dice, ha llegado la hora, yo te voy a enviar. Bueno, Dios tiene su tiempo, pero claro, cuando Dios dice, ha llegado la hora, Dios no es de los que ahora sí, ahora no. Ha llegado la hora, ha llegado la hora. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios pone en marcha a Moisés ya no hay vuelta atrás. Esto también nos habla a nosotros de algo importante. Cuando llega el tiempo de Dios en nuestra vida, no hay vuelta atrás. Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor, y los acontecimientos van a lo que es. El problema está en cómo respondes tú a lo que Dios está poniendo delante de ti. Esa es la clave. Por eso, si tú solo estás pendiente de la parte negativa, pongamos por caso, pueden pasarte cosas. Y en el pueblo de Israel lo vemos. Lo primero, nos puede llamar la atención, de hecho yo creo que más de uno, yo por lo menos me lo he preguntado alguna vez, ¿por qué las 10 plagas de Egipto y por qué pasar por todo eso? Bueno, yo creo que se pueden sacar muchas enseñanzas, pero yo voy a sacar al hilo de lo que me interesa una sola cosa, y es que ¿qué se supone que tendría que haber aprendido, que vamos a ver después que no lo hizo, el pueblo de Israel de las plagas? Yo creo que hay una lección que es básica. Pase lo que pase, yo guardo a mi pueblo. Satanás va a estar furioso. El faraón estaba enojado. Empezó, nada más que le dice Moisés, libera a mi pueblo, ¿qué hace el faraón? Pues le voy a poner más carga, le voy a poner más trabajo, más fatiga. Claro, el pueblo empieza a quejarse a Moisés y a decirle, oye, tal, no sé qué. Pero Dios lo permite para que también el pueblo vea lo que realmente es el faraón y el mundo, lo esclavo que son, y que si de verdad quieren ser libres. Pero el pueblo quejándose, uy, sí, pero para ser libre me tengo que rendir o no rendir y tal y cual. Bueno, pasan las plagas. Al final, Faraón cede, se derrumba. Y entonces el Señor saca al pueblo y lo lleva al desierto. ¿Qué pasa entonces? Que hay un momento que parece, bueno, bien, ya nos hemos librado. ¿A dónde nos lleva el Señor? A un desierto. ¿Y qué pasa otra vez? La gente a quejarse. El desierto. Y mira aquí con el calor que hace y cómo vamos a beber y cómo... Están pensando e incluso comparando con Egipto, como cuando se quejan y le dicen, yo me acuerdo que allí en Egipto teníamos nuestros buenos manjares, teníamos los pepinos, la cebolla, la carne, y aquí en este desierto solo el maná. Lo negativo. ¿Por qué? Y bueno, ya podemos ver, podríamos hablar de todo el Éxodo, pero ahí hay dos cosas. Solo están viendo lo que tenían en Egipto, pero solo lo que les interesa además, porque Dios les ha hecho ver que en realidad eran esclavos y tenían que estar
a las órdenes de Faraón, que cuando quería los podía matar y los podía machacar y no tenían derecho a decir ni mu. Y que a pesar de todo el Señor los guarda. Pero en eso no se fijaban, solo en que tenían los pepinos, las cebollas, los no sé cuántos, es decir, lo material solamente. Pero a lo que voy, que es lo que más me interesa, el Señor al final tiene que empezar a hacer juicios. Y lo primero que les dice es: esta generación no va a entrar en la tierra prometida, no va a entrar. ¿Cuál es la causa? Para que veamos el porqué. El Señor dice: esta generación no ha creído en mi palabra. De hecho, solo dos, que fueron los que creyeron, Caleb y Josué, fueron los que entraron de esa generación. ¿Qué nos viene a querer decir el Señor? Yo creo que está claro. Esta generación no está preparada. No entiende realmente de qué va la cosa. Porque esta generación solo se mira a sí mismo, a sus fuerzas, y lo que he dicho antes, esto de negarte solo ves lo negativo, pero no coges la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte para el pueblo de Israel en aquella época? Yo los meteré, yo derribaré a los enemigos, yo os haré delante. Por eso, además, otra señal que el Señor le da para que lo tengan clara, y tampoco le quedó muy clara. Como la primera ciudad que toman, ¿cómo la toman? Saca toda la artillería Israel y se pone allí como si fuera... No. El Señor dice: daros un paseíto y os ponéis a cantar y a alabar al Señor, porque la muralla la derribo yo. Para que lo sepáis. ¿Quién derriba la muralla? Yo. Es decir, lo que Dios te pide no es que tú estés ahí, qué es lo que nos pasa ahí en lo negativo, y ahora yo me entrego, y qué va a pasar si me entrego, y qué no sé cuánto. ¿Tú crees de verdad a Dios? Pues cuando tú te entregas a Dios y cuando tú le das toda tu vida al Señor, lo que va a pasar está muy claro: que Dios te va a llevar de victoria en victoria, porque Dios está en ti. Porque el problema es que mientras tú quieras llevar el control y mientras tú quites a Dios para ponerte tú, no funciona la cosa. ¿Me entendéis? ¿Qué estamos viviendo en estos tiempos? ¿Pruebas y tal? Claro que estamos viviendo pruebas. Y enseguida la gente se viene abajo. Pero ¿sabes qué dice? Veis, como siempre leemos lo que nos interesa. El mismo Señor, cuando está hablando de los tiempos finales, dice: en aquel día el mundo lamentará, llorará. Y nosotros vamos con el mundo y lloramos. Pero el Señor no dice eso. Vosotros levantad vuestras cabezas, porque el día de vuestra redención está cerca. Otro ejemplo del mismo Señor en el Evangelio de Juan. La mujer, cuando da a luz, tiene dolores. Ahora, se queda con los dolores. Ay, qué dolores tengo, tal, no sé cuándo. Sí, bueno, sí, es fastidioso, tal. Pero Dios ya además ha hecho la naturaleza de una manera para que la mujer lo pueda llevar, que son dolores que te duelen, que te aprietan, bien. Pero ¿y cuando tienes al niño en tus manos? Dice: ya no se acuerda de los dolores. Ah, ¿qué pasa? ¿Que ese ejemplo no lo entiendes? ¿Que tienes que pasar situaciones difíciles
como la mujer cuando está de parto, o como situaciones en la vida que te oprimen, que te aprietan. Bueno, muy bien, las pasas con la ayuda del Señor, que te da las fuerzas, porque además en el caso de la mujer, hasta Dios la ha hecho para que pueda llevar eso, pero el fin no son los dolores. El fin es que tengas un hijo en tus manos. Y nosotros no hemos sido destinados, el pueblo de Dios no ha sido destinado a la derrota. Está derrotado por lo que le pasó a Israel. Es que espiritualmente casi hay un paralelismo. Nosotros hemos sido llamados, como dice además aquí, dice, por todos murió tal, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A partir de ahora, antes Cristo estaba físicamente delante de nosotros, pero a partir de ahora Cristo no está físicamente delante de nosotros, está dentro de nosotros en espíritu, vivificando nuestro ser. Y dice más, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este es el problema. Que las cosas viejas para muchos de nosotros no han pasado. Estamos como los israelitas acordándonos de Egipto y queriendo vivir una especie de vida difícil, no, imposible, en medio de armonía de mundo y de cosas espirituales, y sí pero no, y no pero sí, y me entrego pero no me entrego del todo, y dejo que el Señor haga pero no espero mucho más. No. ¿Está Cristo en ti o no está? Si el Espíritu de Dios que está en ti vivifica tu vida y tú le dejas, nueva criatura eres. No hay barreras. Las barreras te las pones tú. Pero Dios quiere darte la victoria. La tiene ya. No te fijes tanto en los problemillas y en lo que sea. Tienes que tener el espíritu de Caleb y el espíritu de Josué. Que hay gigantes en la tierra, da igual si yo voy en el nombre del Señor. Si Dios es el que me da la victoria. Si yo no confío en mis fuerzas, yo lo que hago es entregarme a Dios para que Dios me use y su voluntad sea hecha. Y Dios no es un Dios de derrota. Dios es un Dios de victoria. Entonces, si Dios te usa, Dios te va a usar para victoria. Y ningún trabajo en el Señor es en vano. Ahora, eso sí, Dios hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Pero en el Señor tenemos que desechar, por eso dice Hebreo, hablando del Señor, puesto el ánimo delante de Él, y añade, para que nuestro ánimo no se canse. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que cuando tú no te vas rindiendo cada vez más al Señor y le vas dejando que cada vez tome más parcelas y más áreas de tu vida, claro, Dios te respeta. Pero ¿qué ocurre? Que tú estás, por decirlo de alguna manera, en tus fuerzas, en tu carne. Entonces, te vuelve más débil. Y Satanás te zarandea más. Pero cuando tú le vas entregando cada vez más a Dios, tú notas el poder espiritual de Dios en tu vida.
el poder de Dios en tu vida. Lo que decía el apóstol Pablo, por eso se permite todo esto. Conociendo el temor del Señor, persuadimos, pero yo sé lo que soy, es decir, a mí lo que digan los hombres y lo que diga fulanito y lo que diga menganita me importa un pimiento, porque yo del que dependo y en todo caso al único que le tengo que dar cuentas es a Dios. Y si los hombres me juzgan, la mayoría normalmente siempre juzgamos mal porque solo juzgamos por lo que vemos, pues es su problema. Yo lo que tengo que mantener es una conciencia buena. Yo teniendo mi conciencia en paz, sabiendo que Cristo me ama, que Cristo está en mí y tal, que digan los hombres lo que quieran. Ahora, si tú te dejas, que es lo malo, ese susurro de Satanás, mira tú no vales, tú esto, tú lo otro, estás escuchando al diablo, igual que Israel. Pero no has visto las ciudades, mira qué murallas más grandes, mira esos gigantes, ¿qué vas a hacer tú ahí? ¿Cómo vas a entrar ahí? ¿Cómo los vas a derrotar? Y claro, Israel, y el juicio del Señor, no, esta gente no está preparada. Yo necesito gente que tenga fe de verdad, que crea lo que yo digo y que no ponga tanto énfasis en las debilidades suyas y en las posibles... No, yo te he dicho, dame tu corazón y verás lo que hago con él. Gente que dé eso, por eso dice en otro sitio, los violentos, los osados, los que se lanzan, son los que heredan el reino. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Los que dan este paso de fe y dicen, Señor, toma mi corazón, ala ahí, haz lo que quieras. Y Dios dice, verás tú. Porque Dios, vuelvo a decir, es un Dios de victoria. ¿Tú ves cómo está el mundo tan mal? No van a poder con Dios. Y mira que Satanás ha ganado terreno últimamente. ¿Pero qué se espera Satanás? ¿Que va al final a quedarse con el mundo y va a martirizar a todos los cristianos y al final se va a salir con la suya y los va a tener a todos esclavizados para que le adoren por la fuerza? ¿Qué pasa? ¿Que Satanás es más poderoso que Dios? ¿Sabe más que Dios? No. ¿Está escrito o no está escrito, los mansos heredarán qué? La tierra. Los mansos, la tierra nos pertenece. Y no va a poder, que lo va a intentar, que nos va a pinchar como Faraón con el pueblo de Israel. Claro que lo va a hacer, pero ¿qué va a pasar? Que Dios no lo va a permitir. Y que en última instancia Dios no, porque Satanás, no nos olvidemos, ya está derrotado. Lo derrotó en la cruz. Si Satanás hace lo que hace, es porque nosotros se lo permitimos. Porque si el pueblo de Dios estuviera hecho una piña con Dios, esto cambiaba radicalmente. Porque escrito está también, se ha acortado el brazo de Dios para redimir. No, Dios es siempre el mismo. Pero hasta que no ocurra lo que proféticamente está dicho por David, creo que es el que lo dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el pueblo de Dios a una diga, Señor, aquí nos tienes, pero lo diga de verdad, claro está. Por eso, hermano, no es cuestión de religión, y con esto termino, no me quiero alargar mucho más, aunque se podría decir muchas cosas. Es cuestión de vida genuina en el Señor.
tenemos que cambiar nuestros esquemas mentales. Nuestra forma, en otro sitio nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que desechar todo lo que nos pueda estorbar del hombre viejo. Somos nuevas criaturas. ¿Pero nuevas criaturas en qué? ¿Nos hemos convertido en lagartos o nos hemos convertido en elefantes o en cocodrilos? No, yo creo que se entiende de qué habla el Señor. Somos nuevas criaturas en Cristo porque a partir de que yo acepto a Cristo y le incorporo a mi vida, yo tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, espiritualmente soy un nuevo ser, pero tengo que desarrollarlo. Y si yo me mantengo en la parte negativa, no avanzo. Tengo que ir a lo positivo. Cristo está en mí. Acude a Cristo para todo. Interésate en Cristo en todo. Pídele a Cristo para todo en tu vida. Hazle a Cristo, no sé cómo decirlo, cotidiano de cada día en tu vida para todo. Coméntale, háblale, tal. Y sobre todo lo que más se te tiene que notar es lo que se le notaba a Josué y Caleb. Yo he puesto mi confianza en ti, tú eres el que me da la victoria, tú eres el que me guía, tú eres el que hace avanzar mi vida. Me la juego por ti. Pero no me conformo. No, una vida en derrota y una vida donde, ay, pues sí, será, no será, o no. Vamos a ver, la lógica humana, ¿Dios te ama o no te ama? ¿Tú qué piensas? Si tú siendo imperfecto, tú amas a alguien, tú ves a alguien a quien ama que está pasándolo mal o que está solo y desamparado y lo que sea, ¿tú lo vas a dejar tirado? Entonces, si tú siendo imperfecto no dejas tirado a alguien que ama, ¿qué piensas del Señor? ¿Qué piensas? Que Él va a coger y te va a decir, pues, ala, tira. Es que no tiene lógica. Y Dios te ha escogido para estar con Él. Formas parte de su amada. Y ha llegado a un sacrificio terrible para tenerte con Él. Y ahora que te tiene con Él, va a decir, bueno, pues mira, si me falta ¿qué más da? Tampoco cuadra con la palabra, porque Él dice que Él es capaz de dejar a las 99 en el aprisco e irse por la que se ha perdido. O sea, es que lo cojas por donde lo cojas, estás perdido. No te puedes justificar delante de Dios de ninguna manera. El único camino que te queda es Dios en mí todo lo puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy adelante. Y voy de victoria en victoria. Y voy siempre avanzando y nunca retrocediendo. Y mi ánimo se tiene que ir fortaleciendo. Y punto. Y que venga lo que venga. No te dejes atemorizar, al contrario, tienes que tener mentalidad de victoria, porque el atemorizarte, el miedo, es lo que más usa Satanás para paralizarte y para tenerte bien atadito. Ay, pero y es que esto, y es que lo otro, y es que... ¿Y qué? Hay gigantes, hay murallas. Fíjate las espadas que tienen ahí los gigantes, si eso te da. ¿Y qué? ¿Está Dios contigo? Es que este mundo da miedo y fíjate todo lo que está pasando. ¿Y qué? Tú vives una vida verdaderamente cristiana. Es que, yo qué sé, y el bicho este que hay ahora, y si resulta que... ¿Y qué?
te va a pasar algo que Dios no quiera. Tú para adelante. Sirve a Dios y háblale a los demás de Dios. Que le he dicho a alguien, le he hablado de Cristo y se me ha rebotado. ¿Y qué? A lo mejor luego viene a pedirte perdón cuando pasen unos añitos, ¿tú qué sabes? Pero anímate en el Señor, hermano. Fortalécete en Él y en el poder de su fuerza. Porque vuelvo a decirte, tuya es la victoria. Dios es un Dios de victoria, no de derrota. Cambiemos el chip. Amén.